Ok, ya está dentro el joven que me hizo la pregunta. Sí, profe, aquí estoy. Chévere. Entonces, con el criterio de la primera derivada, tú lo que vas a estudiar es los cambios de signo que tiene la primera derivada. Cuando ella cambie de más a menos, hay un máximo. Cuando ella cambie de menos a más, hay un mínimo. ¿Cuáles van a ser los números que tú vas a utilizar para representar en la recta y saber los intervalos en los que esa recta queda dividida? Los números críticos, ¿ok? Que ya sabemos, donde la primera derivada te va a ser y donde la primera derivada no existe. Y vas a Claro, que fue lo que se hizo ahorita con el 4, ¿no? Lo que usted nos estaba mostrando. no, con el 4 lo que utilizamos fue el criterio de la segunda derivada. Pero después usted hizo el estudio de la primera utilizando 5 y 3. Ah, claro, que lo hice abajo con la herramienta Exacto, sí, 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 sí. exacto, Eso exacto. que te expliqué aparte, que lo escribí aquí abajito de la pantalla, ahí usé el criterio de la primera derivada. Pero vas a sustituirlo Ajá, eso. en la ecuación de la primera derivada, ¿ok? Ok, En el ejemplo resuelto con la animación, usamos fue el criterio de la segunda derivada. ¿Qué te dice el criterio de la segunda derivada? Para estudiar los extremos, ¿ok? Eso quiere decir los máximos y los mínimos. Agarras la segunda derivada y en su ecuación sustituyes tu posible máximo o tu posible mínimo. Y ves qué signo te da la segunda derivada. Si la segunda derivada te da negativa, ese número es un máximo. Porque si la segunda derivada da negativa, significa que la función es cóncava hacia abajo. O sea, es una cosa así. Entonces, ese número eh, que estás estudiando te está quedando aquí arriba. ¿Ok? Si la ok. segunda derivada te da positiva, significa que ella es cóncava hacia arriba. Entonces, ese número que tú estás estudiando te va quedando aquí, es un mínimo. ¿Ok? Entonces, tú tienes que estar claro cuál de los dos criterios tú vas a utilizar, porque los dos te sirven para determinar si ahí hay un máximo o un mínimo. Entonces, tú eres el Claro. que escoge cuál de ellos vas a utilizar. ¿Ok? Acuérdense que yo les explicaba ayer que el criterio de la segunda derivada tiene una limitación y es que ese criterio sirve si la primera derivada te está dando 0. ¿Ok? De hecho, el enunciado del teorema te dice así: sea una función dos veces diferenciable, eso significa que tiene primera y segunda derivada, y la primera derivada en ese número, en C, da 0. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Ahora sí quedó claro. Sí, perfecto. Chévere, entonces vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice así: tenemos una isla paradisíaca donde quisiéramos estar todos ahorita, en una playita, ¿verdad? Y entonces hay un señor que va para su islita y estando en la islita, se acordó que se le quedó algo, no quiere asumir un reto. Y entonces el hombre viene nadando por esa mar hasta la orilla de la playa, llega hasta un punto y luego camina en la arena. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería el enunciado de este problema. Rodrigo está ubicado en un punto A de un lago situado a una distancia mínima de 10 kilómetros de una playa recta. Puede nadar a 3 kilómetros por hora y caminar a razón de 6 kilómetros por hora. Si nada a la playa hasta un punto P, situado a X kilómetros de un punto T sobre la playa, T y P se hallan sobre la misma vertical,
y luego camina hasta el punto B, ubicado a 9 kilómetros de T, medido sobre la playa, T y B se hallan sobre la misma vertical, ¿cuál es el valor de X que garantiza que Rodrigo se puede desplazar de A hasta B en el menor tiempo posible? ¿Cuál es la distancia mínima recorrida de A hasta B? Sugerencia, asuma velocidades constantes. Obviamente, ya les he explicado en varias oportunidades, estamos en cálculo 1, consideramos situaciones ideales, es decir, que ese señor nunca se cansa nadando, que no hay corriente en la playa, etc. ¿Para qué? Para simplificar el problema lo más posible, una situación ideal, ¿ok? Entonces, vamos a entender ese enunciado, porque parece un trabalengua. Eso es la clave en este tipo de problemas, entender los enunciados. Este punto A está en la orilla del lago. Él viene nadando todo ese recorrido, llega a P en la orilla de la playa y quiere caminar hasta la casita que se encuentra en B. ¿Ok? Fíjense que si nosotros limpiamos eso y vamos al enunciado para entender qué era eso de que T y P se hallan sobre la misma vertical y luego camina, etcétera, vemos que lo que nos quieren decir es esto. La distancia entre T y A, que es de donde él partió, o sea, considerar esto en la misma vertical para poder construir aquí un triángulo rectángulo. Y esa distancia de A hasta T es 10, ¿sí? Y luego, de T a B es 9. Esos son los datos que nos están dando en el problema. ¿De acuerdo? Cuando los enunciados suelen ser muy engorrosos de explicarse en texto, normalmente uno les da un apoyo gráfico. ¿Ok? Les damos ese apoyo gráfico para que se comprenda qué es lo que se está enunciando. Entonces, lo primero que debemos hacer es rotular la figura, identificar constantes y definir variables. ¿Ok? Entonces, construimos la figura, la distancia entre A y T es 10 kilómetros, la distancia entre T y B, que es sobre la playa, es 9 kilómetros, y si todo esto mide 9 kilómetros, y en el enunciado me dicen que él llega a un punto P que se encuentra a X distancia de T, en el enunciado ya me están diciendo el segmento TP es lo que va a medir X. A veces no te lo dan explícito, aquí me lo están dando explícito. Por lo tanto, si el segmento TP es lo que va a medir X, pues lo que queda de P a B es el total de T a B, que es 9, menos TP, que es X. Por eso la medida de TB es 9 menos X. Lo que ustedes estudiaban el semestre pasado en geometría funcional. Ahora vamos a formular la función optimizar. ¿Okay? La función optimizar, lo primero que tenemos que entender, si a mí me están pidiendo el menor tiempo posible, yo debo definir tiempo. Si voy a asumir velocidades constantes, ya sabemos que una velocidad constante la definimos como distancia entre tiempo. Despejando tiempo me da distancia entre velocidad. Por lo tanto, la función optimizar es T mayúscula, que viene dada por la suma del tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Qué es el tiempo 1? Lo que él tardó nadando de A a P. ¿Y qué es el tiempo 2? Lo que él tardó caminando de P a B. ¿Okay? Fíjense que AP está definiendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Eso no me lo dicen explícitamente en el problema. Yo debo buscar ese apoyo geométrico. Yo puedo construir aquí alguna figura geométrica que me facilite ese proceso. La respuesta es sí. Entonces, AP es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Los catetos de ese triángulo son AT, que mide 10, y TP, que mide X.
Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que me da 100 más x al cuadrado. La velocidad a la que nada me decían que era 3 kilómetros por hora. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula, distancia entre velocidad. Por lo tanto sería la hipotenusa, raíz cuadrada de 100 más x cuadrado, entre 3, que es la velocidad de nado, más la distancia que él recorre caminando, que es 9 menos x, menos la velocidad de caminante, perdón, entre la velocidad de caminante. Por lo tanto, estoy aplicando otra vez esta fórmula, pero ahora para este recorrido de P a B. Entonces me da 9 menos x entre 6. Por lo tanto, el tiempo total queda definido como T de x igual a 1/3 de la raíz cuadrada de 100 más x cuadrado más 1/6 por 9 menos x. Aquí está, esta es la función a la que yo le tengo que hallar máximo o mínimo. ¿Ok? La tengo que optimizar. ¿Qué hacemos entonces? Nuestro segundo paso es derivar. Entonces derivamos y hallamos números críticos. Derivamos con respecto a x, al derivar con respecto a x, esto es una constante que está multiplicando, la mantengo multiplicando. Debo derivar raíz cuadrada de 100 más x cuadrado, cuidado, esto es una función compuesta, por lo tanto debemos derivar la externa, manteniendo la interna igual y multiplicarla por la derivada de la interna. Podemos expresar esa raíz en exponente fraccionario para que se nos facilite la derivada. Y entonces al derivarlo sería 1/2 que multiplica a 100 más x cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de la interna, que sería la derivada de 100 es 0 más la derivada de x cuadrado, que me da 2x. Cuando yo trabajo esa expresión se convierte en esto que tenemos aquí. En el numerador 2x, en el denominador 2 veces la misma raíz. 2 por la raíz de 100 más x cuadrado. Más 1/6 que está multiplicando a 9 menos x. Entonces sería 1/6 por la derivada de 9 menos x, que me da menos 1. Ya aquí derivamos, trabajamos algebraicamente la expresión. Para trabajar algebraicamente la expresión, lo que hicimos fue sacar factor común 1/6, porque 3 por 2 aquí me convierte esa expresión en 1/6. Y sacamos mínimo como múltiplo. Al sacar mínimo como múltiplo, esto me da 1/6 que multiplica a 2x menos, por este menos que está aquí, la raíz cuadrada de 100 más x cuadrado, todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 100 más x cuadrado. Buscamos los números críticos, es donde la primera derivada me da 0, entonces tomamos ese numerador y lo igualamos a 0. Tomamos el numerador, lo igualamos a 0, es una ecuación irracional, lo que ustedes aprendieron o repasaron en matemática básica. Bueno, despejamos la raíz, elevamos ambos miembros al cuadrado y despejamos x cuadrado. ¿Ok? Al despejar x cuadrado hay dos soluciones, una positiva y una negativa. 10 raíz de 3 sobre 3 y menos 10 raíz de 3 sobre 3. ¿Qué pasa con la solución negativa? Que la descartamos porque esa x está representando una distancia recorrida en la playa. Y las distancias, por definición, son positivas. Nosotros no decimos, yo caminé menos 3 kilómetros. No, nosotros decimos, yo caminé 3 kilómetros. ¿Ok? Entonces, por las... Dígale. Cuando usted halló los puntos críticos, ¿por qué evaluó solamente el numerador a 0? Porque... O sea, evaluó, no, disculpe, igualó. Porque la única manera de que una fracción te dé 0 es que el numerador sea 0. No hay otra forma. Cuando nosotros buscamos números críticos, nosotros tenemos que resolver dos cosas. La primera cosa, la primera derivada igual a 0. ¿Sí? La segunda cosa, la primera derivada no existe. No existe. ¿Sí? Yo tengo que buscar esas dos cosas. Porque puede ser que la primera derivada no exista, pero la función sí, porque ya hemos aprendido
que el dominio de la primera derivada es siempre un subconjunto o igual al dominio de la función primitiva. ¿Ok? Entonces tú tienes que resolver estas dos cosas, o esta, mejor dicho, esta y esta, las dos. ¿Por qué en este ejemplo yo no resolví la primera derivada no existe? Muy fácil, porque dentro de la raíz yo tengo 100 más x elevado al cuadrado. Y 100 más x elevado al cuadrado, esta expresión no tiene raíces reales. Es como la que hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Hicimos una raíz, una función con una raíz y el denominador nunca daba 0. Esto nunca da 0. Entonces, esta posibilidad nunca va a ocurrir. Entonces, cuando la primera derivada me da 0, tomo el numerador, si es una fracción, tomo el numerador y lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque 0 dividido entre cualquier número diferente de 0 te va a dar 0. ¿Sí? Y busco dónde la primera derivada no existe. ¿Cuándo voy a saber si la primera derivada no existe? Si hay una fracción, cuando el denominador sea el que me da 0. Y si no hay una fracción, sino una función trascendente, entonces yo tengo que ver cuáles son los valores prohibidos para esa función. Por ejemplo, en un logaritmo, que el argumento te dé 0. Ahí no existiría. ¿Sí? Profe, ¿y siempre se tienen que evaluar las dos opciones? Se tienen que Cuando es igual a 0 y cuando no existe. Sí, sí, porque en las dos hay posibilidades de números críticos. O sea, un número, hay posibilidad, no, número crítico es que te dé 0 o que no exista, pero es posible que donde no exista haya un máximo o un mínimo. Porque no existe la derivada, pero puede existir la función. ¿Me explico? Claro. Hay funciones que cuando tú la derivas, por ejemplo, te da que en 2 no existe la derivada, pero 2 está en el dominio de la función. Si existe, para la función sí existe. Entonces, si para la función existe, eso puede ser un máximo o un mínimo. ¿Ok? Entonces, entendemos número crítico o punto crítico donde la primera derivada es 0 o donde la primera derivada no existe. ¿Por qué en este ejemplo no estudié donde la primera derivada no existe? Porque 100 más x cuadrado es siempre diferente de 0. Entonces, esta posibilidad para esa función no se va a dar nunca. Y en el de la caja tampoco se estudió cuando no existe, ¿verdad? Porque no tenía denominador y era una estructura polinomial. Y entonces las estructuras polinomiales, su dominio amplio es en todos los reales. Pero entonces Claro. en este caso, como ya uno sabe que en el denominador nunca va a dar 0, por eso es que no se coloca. Claro, Es por eso. claro. Ahora, desde el punto de vista de la evaluación, ¿sí? Recuérdate, yo no estoy contigo cuando tú estás presentando, ¿verdad? Yo corrijo lo que tú me das por escrito. Por lo tanto, tú me tienes que demostrar lo que sabes. Todo, que a mí no me quede ninguna duda. Entonces, si yo te estuviera evaluando esto en un examen escrito, tú me tienes que explicar por qué no estudiaste Y' no existe. Entonces tu explicación sería 100 más x cuadrado es diferente de 0 porque no tiene raíces reales. Lo compruebo claramente con b cuadrado menos 4ac, que me da negativo. Y entonces esta opción para esa función no es posible. En una evaluación ustedes no deben nunca dar por hecho cosas. Ustedes deben demostrar su conocimiento, porque nosotros le estamos midiendo el conocimiento. ¿Me explico?
Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Es distinto cuando estamos interactuando. O sea, yo aquí te lo estoy explicando y yo te estoy diciendo la razón por la cual yo no estudié esta opción es por esto. Pero si yo no te lo estoy explicando, yo te lo tengo que dejar verbalmente, me refiero, yo te tengo que dejar ese punto claro. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos dos raíces para número crítico o punto crítico. Estas dos raíces son de la primera derivada, donde la primera derivada me da 0. Y de acuerdo a las condiciones del problema, otra vez descartamos el número negativo. El número negativo queda fuera porque X representa en ese problema lo que Rodrigo camina. Y lo que Rodrigo camina tiene que ser expresado en números positivos. Él camina 10 raíz de 3 sobre 3 kilómetros. Cuidado, otra vez. En este punto yo no he terminado el problema. Miren lo que dice aquí. El valor posible para un máximo o un mínimo. Yo tengo que hacerle ahora el examen, la prueba, el test, si es máximo o si es mínimo. Yo, que soy la persona que resuelvo, decido con cuál de los dos criterios me voy a ir, o bien con el criterio de la primera derivada, o bien con el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, seguimos. Comprobamos si es mínimo y aquí decidimos irnos por el criterio de la segunda derivada. Tomamos la primera derivada y la volvemos a derivar. 1/3 por esta fracción que está aquí, obviamente simplificando ese 2 lo simplificamos para que se nos facilite la derivada. Y entonces el 1/3 es una constante que está multiplicando. Derivo la fracción x sobre la raíz de 100 más x cuadrado. ¿Ok? Derivo el numerador, me da 1 por raíz de 100 más x cuadrado sin derivar, menos, derivo el denominador, que ya vimos que nos daba 2x sobre 2 por la raíz de 100 más x cuadrado, por el numerador sin derivar, menos la derivada de 1/6. La derivada de 1/6 es 0. Fíjense que yo tomé esta estructura de la derivada y no tomé la fracción que había usado para hallar números críticos. Esas son decisiones estratégicas para derivar. Ustedes tienen que tomar de las distintas formas en las que pueden expresar la derivada, ¿cuál creen ustedes se les hace más fácil para derivar? Tranquilamente, sin ningún problema. ¿Ok? Entre el denominador aquí al cuadrado. Sí, se me había olvidado aquí. Entre el denominador al cuadrado. Bueno, sacamos mínimo, se nos simplifica la x cuadrado y el resultado de esa segunda derivada nos está dando 100 entre 3 por 100 más x cuadrado por la raíz de 100 más x cuadrado. Como decidimos irnos con el criterio de la segunda derivada, ¿qué dice ese criterio? Tú vas a agarrar tu posible máximo o mínimo y lo vas a sustituir en la ecuación de la segunda derivada y vas a ver qué signo te da. Si te da positivo es un mínimo, si te da negativo es un máximo. ¿Ok? Entonces, al sustituir, fíjense que ni siquiera nos damos el trabajo de resolver porque nos damos cuenta, el numerador es positivo, 3 es un número positivo que está multiplicando esta suma. Al ser este número positivo y esto estar al cuadrado, siempre va a dar positivo y esta raíz es positiva. Por lo tanto, no hace falta sacar la cuenta, lo que necesito es determinar el signo. Y veo que esa expresión me da positiva siempre. Si me da positiva, ¿qué significa eso? Estoy hablando del signo de la segunda derivada. Si me da positiva, significa que la función es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, ese número que yo estoy estudiando estaría aquí abajito, sería un mínimo. ¿Ok? Entonces, ya hicimos el test y ahora lo que tenemos que hacer
es responder el problema. X igual 10 raíz de 3 sobre 3 es un mínimo. En este problema no era necesario sustituir por las características de la ecuación. Dependiendo de sus habilidades algebraicas, ustedes se pueden ahorrar ese paso. ¿Por qué no era necesario sustituir? Porque 100 más x cuadrado, no importa quién sea x, siempre es positivo. Al multiplicarlo por una raíz que está definida como positiva, también va a dar positiva. Entonces ustedes pueden hacer ese análisis. Va a depender de las habilidades algebraicas que ustedes tengan. ¿Okay? Luego, ¿cuál sería la respuesta del problema? Rodrigo, que era la persona que estaba haciendo todo este periplo, debe nadar hasta 10 raíz de 3 sobre 3 kilómetros del punto T y caminar de P a B en línea recta. El tiempo que él va a tardar, el tiempo mínimo, lo obtengo sustituyendo 10 raíz de 3 en la función tiempo, en la original. Entonces sería en la cual definí para después derivar. Sería 1/3 por la raíz de 100 más 10 raíz de 3 al cuadrado sobre 3 más 9 menos 10 raíz de 3 sobre 3 entre 6. Si sacamos allí mínimo, simplificamos y tal, nos da 5/3 raíz de 3 más 1/2, que es aproximadamente 3,39 horas. Cuando él llega exactamente a ese punto, es cuando él va a tardar menos tiempo. Si él cae en la orilla de la playa, en cualquier otro punto que no sea este valor, él va a tardar más de 3,39 horas. ¿Ok? Profe, si nosotros no hacemos el test que usted llama, la respuesta estaría mala. Sí, porque tú no has demostrado que ese valor es un máximo o un mínimo. Es más, yo te pudiera poner un problema donde eso no tenga máximo y te estoy preguntando un máximo. ¿Me explico? Porque a ver, Entonces eso sería como una concha de mango. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que como yo tengo que enseñarte a razonar estos problemas, yo te pongo problemas estructurados, ¿de acuerdo? Pero cuando tú estés en tu vida profesional como ingeniero, el problema no va a estar estructurado. Tú te vas a enfrentar a la situación y tú vas a tener que analizar si existe algún valor que te optimice esa situación que tú estás enfrentando. ¿Me explico? Entonces tú dirías, oye, ¿habrá alguna forma que yo establezca aquí la línea de producción, que yo organice la línea de producción para que el producto salga lo más rápido posible? Si tú estás buscando lo más rápido, ¿verdad? Tú quieres allí optimizar tiempo. Por lo tanto, tú quieres que el producto salga mayor cantidad de productos en menor tiempo posible. Pero de repente cuando tú estás estudiando la situación verdadera, la real, no hay máximo allí o no hay mínimo allí. Entonces, si tú no haces la parte del análisis del mínimo o del máximo, tú matemáticamente no has resuelto la situación. Tú te quedaste en punto crítico. Como un médico que dice, ay, su niño tiene fiebre, dele Atamel. Ajá, un momentico. ¿Y cuál es la causa de la fiebre? El médico no se queda con dele Atamel, tiene fiebre. Tú no te puedes quedar con el número crítico. ¿Me explico? Profe, y Claro, si el tienes que ejercicio nos saber. hubiese dado máximo, eso quiere decir que ese 3,39 horas sería el tiempo máximo que duraría en llegar al punto B. Exacto, ¿No? entonces tu respuesta sería, en esa situación, en ese contexto ofrecido por el problema, no es posible encontrar un tiempo mínimo. O sea, la respuesta está a medias porque no has dicho si es el máximo o el mínimo valor para resolver la situación que se te plantea. Exactamente, exactamente. Tú encontraste Sí. un número crítico, pero tú no sabes si él es máximo o si él es mínimo. No lo has verificado. Sí, ya lo entendí. Gracias, profe. Y eso es uno de los errores más comunes, ¿ok? Ah, ya la primera derivada y lo dejan ahí, dicen, ese es el máximo,
Si el problema te pregunta máximo, o ese es el mínimo, si el problema te pregunta mínimo. Mentira, tú no lo has probado. Tienes que probarlo. ¿Y cómo lo pruebas? ¿Con el criterio de la primera derivada o con el criterio de la segunda derivada? Ahí sí es libre, es tu decisión. De hecho, Pero, por ejemplo, si ponen, como usted dijo, que si le ponen, es el máximo porque usted le pregunta el máximo, y si da la casualidad que es el máximo, igual le vas a notar, Igual está porque no lo malo, que estás demostró. pirateando. Es Claro, igual está malo porque tú no hiciste el proceso completo. Y acuérdate que yo te estoy evaluando. Te pongo el mismo claro. ejemplo del médico. ¿Qué opinarías tú de un médico que tú vas con un fiebrón de 40 y el tipo te dice, tienes fiebre, tómate el vete para tu casa? ¿Qué piensas tú de ese médico? Sí, que es de la bolivariana. Exacto. Sin entrar, sin entrar en... 6, es un 6. Ok, lo mismo pasa aquí. Si tú te quedaste en los puntos críticos, vamos a poner con el ejemplo, los puntos críticos son la fiebre, ¿ok? Pero tú tienes que ir más allá. ¿Qué otros exámenes le voy a hacer yo a esa persona para saber cuál es la causa de la fiebre? Ok, entonces ya yo encontré los puntos críticos. Ahora, ¿cuáles son los otros exámenes que yo voy a hacer para saber esos puntos críticos que son? Si son máximos o son mínimos. ¿Entendido? Sí, sí, profe. Y tenga mucho cuidado, ¿ok? Siempre lo primero es el dominio. Fíjense que en el estudio completo el orden es así. Primero el dominio, después las asíntotas y después es que yo estudio monotonía, máximos y mínimos, concavidad y puntos de inflexión. ¿Por qué voy en ese orden? Porque tanto los máximos y los mínimos como los puntos de inflexión son puntos de la curva. Es decir, yo debo poder dibujar el puntico. Él tiene que tener una X y una Y. Y si la curva tiene una asíntota vertical, esa asíntota vertical se produce en números que no están en el dominio. Pero puede ocurrir que antes del dominio la función sea decreciente y después creciente, perdón, antes de la asíntota la función sea creciente y después decreciente, pero ahí no hay ni máximo ni mínimo. En el material resumen teórico y ejemplos de la semana pasada, eso lo tienen bien explicado. No pueden confundir asíntotas verticales con máximos mínimos o puntos de inflexión. Un máximo, un mínimo, un punto de inflexión son puntos de la curva. Deben tener una X y una Y. Yo los debo poder graficar encima de la curva, como ayer, como el ejemplo que hicimos ayer. ¿Ok? ¿Quedó claro Sí, ahora profe. sí esto? Sí. Chévere. Bueno, entonces este era el propósito de la clase de hoy, mostrarles estos dos ejemplitos de optimización, y en la clase del jueves vamos a trabajar con una animación como esta, pero con razón de cambio. Y ya ese sería el último tema, ¿de acuerdo? El examen El parcial, jueves, dime, ¿a sí, qué hora es, profe? en la hora de la clase que es a las 11. Ok. ¿Ok? Profe, en el parcial nos van a preguntar, como mucho, que si dos o un ejercicio de este tema. No, dos no, porque sería el ejercicio, sería el examen muy largo. ¿Ok? Sería uno de optimización y uno de razón de cambio. Pero dos no, porque se te hace muy largo Miren que para este parcial el contenido es larguísimo. Igual pasa en presencial, Sí. ¿ok? Esto no está pasando porque estamos a distancia. Eso me interesa que les quede muy claro. Esto nos pasa siempre para el último parcial. Queda bastante denso porque es derivada y todas las aplicaciones de la derivada. Y es lo más importante de cálculo 1. Lo que pasa es que no podemos llegar a este punto sin todo lo demás. Chévere, profe. Ah,
¿Qué pasó? Nada, Ah. que tenemos tantas cosas que... Sí, el cierre de semestre es siempre fuerte para todos, para ustedes y para nosotros también. No se crean que para Lunes, nosotros. miércoles y viernes, las 3 Marías. Ay, Dios mío. Bueno, Nosotros, lo peor es que mi cumpleaños está el jueves, pues, o sea, estoy ahorcado el viernes y el miércoles. bueno, no importa, celebras el sábado y feliz porque vas a pasar todo. ¿Qué te parece? Sí, quedan 9 días, quedan Por 8 de días. Dios. ¿No? Está bien. Bueno, mis niños, entonces, bueno, Quedan 8 días, pero uno no duerme por la preocupación. es verdad, Sí. son muchas cosas al final. Y me Sí. imagino que ustedes igual, profe, los profesores igual, con todo lo que tienen. Sí, sí, es fuerte, es fuerte. Yo también duermo muy mal en estos días. Ayer me acosté tardísimo, hoy desde las 5 tempranito otra vez. Pero bueno, hay que seguir adelante. Lo importante es formarnos, hacer lo mejor Sinceramente, desde el fondo posible. de su corazón. ¿Cómo dices? ¿A usted le gusta este semestre? A mí no me gusta totalmente a distancia para esta materia. Yo haría una combinación, sesiones a distancia y sesiones presenciales, pero totalmente a distancia para este tipo de materia es muy, muy difícil. Para ustedes y O para sea, nosotros. prácticamente ustedes están obligados a dar la clase así o podían decir, mire, no, yo no inscribo la materia este semestre. Se le preguntó a los profesores quienes querían y asumían el reto. Y hubo profesores que no lo aceptaron. Poquitos. Pero, por ejemplo, para el otro semestre yo sí veo algunos que van a decir que no. Porque Claro. Claro, imagino que después de... Claro, entiendo. sí les ha significado, porque claro, yo porque sí tenía conocimiento de las herramientas, yo tengo formación e-learning, de hecho mi maestría es en esta línea, pero hay profesores que nada, cero, 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 cero. Entonces les ha sido muy difícil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va todo. Igual que para ustedes tampoco están preparados para este proceso totalmente a distancia. Uh-huh. No, Y que va. seguramente muchos estudiantes no van a inscribir el próximo semestre. Bueno, vamos a ver. Exactamente. Sí, ojalá no, porque eso les implica un retraso. Ojalá se Claro. animen, así sea Es que eso metiendo. es como que lo que nos presiona, pues. Porque si Sí, fuese por mí, yo no lo metería, profe, de verdad. Pero siento que es perder un semestre y eso es perder tiempo en mi vida y no No, sé. y más en las condiciones ahí no se puede perder así tanto tiempo. claro. Pero Sí, evalúen meter menos materias. Mira, ya Su me va a Sí. votar. Muchas gracias, chicos, por estar. Un abrazo. Que tengan feliz tarde. Cuídense mucho. igualmente, profe. Cuídate. Igual, profe. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego.